Bueno, temas en el tintero. Uno, Fire and Fury. Y esta disculpa de Steve Bannon ahora dice que no dijo lo que dijo, pero que no era con Trump, ni con el hijo, sino con el asesor. Bueno, en fin, cosas de la vida. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿cómo le fue por ahí por Macaraca? Muy bien, hombre. Tan bien que ni fui. Oiga, lo primero, siempre lo primero, un saludo muy cordial a los billeteros de este país. Eso es. Porque son los que nos guardan los billetes, los chances y saben de todo. Eso es. A todos los billeteros y billeteras. Aunque cuando uno dice el problema de billeteros es... Ambos géneros. Entonces dice la Real Academia. Sí. Salvo que, por ejemplo, puede decir hombres, entonces sí tiene que decir y mujeres. Porque son... Pero generalmente los plurales son solamente los masculinos. Sí, exactamente. Así es como lo acepta la Real Academia. Sí, así que todo eso... Así que un saludo muy cordial a todos los billeteros. El mundo internacional, rápidamente, para ponerlo en contexto, usted que está despertándose, esto es una semana, la segunda semana de la quincena, de la primera quincena de enero. Mire cómo va el tiempo, ¿no? Aquellos que dicen que están matando el tiempo. Nadie mata el tiempo lo mata a usted. La ola de frío polar que atacó a casi 40 estados de los Estados Unidos ya está cediendo. Sin embargo, hubo temperaturas extremadamente frías. Algunos las calcularon como la temperatura en martes. Pero si usted cree que esto es un fenómeno aislado, fíjese lo que estaba pasando en España. En España se había advertido desde el viernes que iba a haber una tormenta de nieve fuerte, con grandes nevadas, con hielo. En el centro de la ciudad. En el centro del país. Del reino. Y se les recomendaba a toda la gente que si usted el sábado estaba en un lugar, se quedara allí y no regresara a Madrid o a Segovia, que era la parte... Sobre todo la parte central, sí. La parte central. Bueno, como siempre, yo creo que nosotros tenemos como esa herencia española. No le pararon bola a lo que decían las autoridades y quedaron atrapados. Y después la culpa era... Del gobierno. Del gobierno. Y los políticos de oposición están citando a las autoridades para que expliquen lo que ya habían explicado, pero que... Nadie le paró bola. No le paró bola y entonces se encontraron atrapados por 18 horas. ¿Usted sabe lo que está 18 horas en un frío? Arrancando de vez en cuando. Bueno, eso era España. Mientras en el otro lado, acá por Australia, la temperatura subió a 46 grados. Usted podía casi 50. Usted podía freír huevo en un sartén en Sydney, en Australia. Fíjense cómo está el tiempo. Y hasta en Panamá hubo inundaciones muy fuertes en Colón, en el área de la costa, y no solamente de la costa, aquí en Gatoncillo. Hubo fuertes inundaciones y sigue lloviendo, de manera que tenga usted mucho cuidado. Pero aparte de este ciclón de frío, los Estados Unidos estaba sacudido por otro ciclón político. Yo le recomiendo a todos los periodistas que se vean la entrevista que le hizo Jake Tapper al asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, ayer, en donde, de una forma abrupta, Jack para la entrevista y le dice: usted no me está contestando ninguna pregunta. Usted lo que está hablando, usted solo le interesa una sola persona que lo está viendo. Y cortó la entrevista. Ya. Esa entrevista ha sido la entrevista que más se ha comentado. Porque esta es una entrevista, Jack Tapper es uno de los mejores entrevistadores, periodistas de los Estados Unidos, un hombre duro en la entrevista, pero inteligente y muy capaz. Y este tipo quiso jugar con él, y él lo llevó, y ahí ahora hay toda la clase de discusiones. Pero la entrevista es producto de este libro que le habla Fernando, que ya está en internet, ya yo lo pedí. A mí me gusta más leer el libro físicamente, porque es muy complicado para... me cansa más, pues, en la internet. Este libro, Fuego y Furia, en la Casa Blanca de Trump, ha despertado toda clase de ataques. Y la primera estrategia que hizo la Casa Blanca de Trump fue desacreditar al escritor. Y han montado toda una campaña contra él y obligaron a Steve Bannon a decir que lo que él había dicho del hijo de Trump no era contra el hijo de Trump, sino contra el jefe de campaña, Manafort. Pero igual, el tema es que la reunión se dio en la Torre Trump, y este señor Stephen Miller, que fue a la entrevista con Jack Tapper, él no estaba en la entrevista. Él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando ahí, sin embargo, él hablaba como si ya supiera lo que había pasado allí.
Lo cierto es que esto ha acaparado un debate en los Estados Unidos y la discusión sobre la enmienda 25 continúa en los Estados Unidos y están entrampados en una discusión muy peligrosa para los Estados Unidos, y yo espero que sepan resolver esta crisis, que no le hace ningún bien al mundo. Cuando una potencia como los Estados Unidos se atrapa así, todos vamos a sufrir un poco, no se engañen. Bueno, también es importante hablar en el plano internacional de esa entrega ayer de los Globos de Oro y la vestimenta de negro que llevaron todas las mujeres denunciando lo que es el acoso, y tuvieron como vocera principal a Oprah Winfrey, que dijo que la verdad siempre es un arma importante. Brillante la intervención de Oprah ayer. Bueno, ella es muy buena comunicadora. Sí, muy buena. Bueno, una de las mejores y una de las mujeres más poderosas del mundo. Pero es una excelente comunicadora. Y fue muy buena. Ojalá las mujeres nuestras y los hombres, escucharan las palabras que ella hizo, porque el acoso sexual es un tema de poder. No solamente es el acoso, no es un problema sexual en sí. El acoso no se trata sobre sexo, se trata sobre poder. Sobre poder. El poder político que quiere avasallar a las mujeres, el poder económico, el poder de una posición que quiere ultrajar a las mujeres. Bueno, hay una lucha global ahora que se expresó ayer, y eso es parte de la agenda global en este momento. Pero algunas otras cosas están pasando. La señora Merkel le urge formar gobierno. Y fíjense lo que dijo ayer la señora Merkel. Estamos en la búsqueda y se siente optimista, dice ella, en un acuerdo con la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque Alemania enfrenta a los grandes retos del mundo y no puede caminar dividida. ¿Le parece esa posición de la señora Merkel buena? Muy buena. Ojalá nuestros dirigentes pensaran así. Bueno, hoy la socialdemocracia está en discusión con ella. Yo espero que por el bien de Europa y de Alemania lleguen a un acuerdo, porque solo estos dos partidos pueden estabilizar el país. Mientras en Inglaterra, la señora May, que ha perdido el gobierno, el control del gobierno, está en minoría, ¿se acuerdan de las últimas elecciones? Ahora habla de un recambio de gabinete y de su intención de volver a correr. Mientras otras fuerzas políticas están pidiendo que si no hay acuerdo pronto, mejor un referendo para reversar la idea de salirse de la Unión Europea. Eso pasa en estos tres grandes países. Mientras el presidente de Francia y el presidente de la República Popular China, el presidente Macron y Xi Jinping, se reunieron para discutir el papel de ambas naciones en el desarrollo y los planes de expansión comercial de la República Popular China, que dentro de los próximos 2 o 3 décadas será la primera potencia comercial del mundo. Y hablando sobre la ruta de seda, que nos toca a nosotros también, hablaba el presidente de la República Popular China de una inversión multibillonaria para la expansión de puertos, centros de logística, centros de reabastecimiento en 67 países del mundo. ¿Y saben qué cosa? Panamá es uno de esos. Panamá es uno de los más importantes de ese bloque de 67 países. ¿Qué les parece? Pero también una noticia importante. Mañana, 9 de enero, se va a dar la reunión entre Corea del Norte y Corea del Sur. La delegación de Corea del Norte tiene la instrucción del presidente de ese país, de Corea del Norte, de normalizar las relaciones, no solo con respecto a lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos de invierno, sino las relaciones globales entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y ya el presidente de los Estados Unidos dice que no habrá diálogo con Corea del Norte si no suspende unilateralmente sus pruebas nucleares, cuando ya el secretario de Estado Tillerson había dicho que se sentaban sin condiciones previas. Mire usted cómo los Estados Unidos, entonces, ¿a quién hacerle caso? Y hablando de corrupción, el presidente de Israel está acosado por su propia población por actos de corrupción. Y hay un movimiento en Israel en contra del presidente Netanyahu. Y la crisis en el Mediano Oriente tiende a profundizarse. Y como consecuencia de eso, una inestabilidad en uno de las regiones más importantes. Y recuerde que Rusia entra a elecciones con la casi alta probabilidad que Vladimir Putin, con 85% de popularidad, sea reelecto. A la vuelta.
Vamos a hablar un poco de nuestro país como parte de esta aldea global. Varios temas en el tintero hoy. Atención porque los trabajadores de Cielas van a estar protestando frente a la sede del Ministerio de Trabajo en la vía Tomás Muerto. También hay protestas de trabajadores de la Autoridad Marítima de Panamá en el puerto de Bacamonte, siguiendo el bono que se le debe de 2016-2017. Igual ahora a las 8 está la audiencia para cambio de medida cautelar del alcalde de la Villa de los Santos, Eudosio Pani Pérez. Don José. Y también tenemos todos los problemas de Blue Up, todo lo que ha surgido en torno a este problema judicial con el tema de la lucha contra la corrupción. De ello vamos a hablar en el transcurso, pero yo quisiera, Fernando, primero enviarle mi solidaridad a todos los afectados allá en la provincia de Colón, particularmente en la costa y en Gatuncillo, un área que conozco perfectamente bien, donde ayer hubo inundaciones, el agua pasó por encima de la carretera. Y también tenga mucho cuidado, estamos en momentos en que usted no puede tomarse a la ligera. Préstele atención a las indicaciones de las autoridades. No se deje guiar por los Twitter que quieren jugar a la información. Por eso es que es peligroso estar desinformando, porque a la hora de la hora, entonces la gente no sabe qué hacer. Usted préstele atención a las informaciones que circulen las autoridades con respecto a todo este problema de los fenómenos atmosféricos que estamos viviendo. Mañana es 9 de enero y quisiera darle una pequeña reflexión con respecto a esta fecha, Fernando. Por supuesto. Porque la historia es la memoria de los pueblos, es la que nos hace a nosotros sentir la razón de ser de nosotros como pueblo. Y es muy lamentable que nuestros jóvenes no recurran más a la historia, y nosotros hacemos un doble esfuerzo aquí en que usted tenga una idea de la historia global y local, porque ella nos indica a nosotros el camino que hemos recorrido y nos permite no cometer los mismos errores. El 9 de enero no fue un acto aislado en la sociedad panameña. El 9 de enero fue el producto de una acumulación de fuerzas históricas que a lo largo de nuestro desempeño durante la década, que fíjese que si tomamos así una perspectiva después del rechazo de los tratados Filo-Hines, en la que los Estados Unidos pretendían mantener más bases militares fuera del área llamada Zona del Canal, que fue rechazado por el movimiento que dirigieron los estudiantes y los sectores más avanzados ideológicamente de nuestra sociedad, y que rechazaron ese tratado tomándose la Asamblea Nacional, un movimiento nacionalista. La bandera que va a ser ultrajada el 9 de enero fue la bandera que portaron nuestros jóvenes, precisamente en esa manifestación. No, esa bandera. Esa bandera que ustedes ven allí. Esa bandera es una bandera histórica. Bueno, esa bandera la llevaron nuestros muchachos en el año de 1947. Pero el 9 de enero no es cualquier fecha. El 9 de enero marca un antes y un después en la lucha por la recuperación del Canal de Panamá. Porque a partir de ese momento, de los incidentes que se dieron allí y sus consecuencias, termina la etapa revisionista de los tratados Jaibu-No-Varila para ir a la etapa de la abolición de los tratados, del tratado Jaibu-No-Varila, que se va a cumplir con los tratados Torrijos-Carter, y que se cumple ya finalmente cuando el 31 de diciembre al mediodía, el presidente Carter, en representación de su gobierno, le dice a la presidenta Moscoso, es suyo, refiriéndose al Canal de Panamá. Es que también hay una cosa que nosotros no debemos tampoco perder de vista, y es esos convulsos finales de los años 50. Es decir, el 9 de enero del 64 es la consecuencia de la Operación Soberanía, de la siembra de banderas y de todo lo que fue en los finales de los años 50, que fueron años realmente difíciles para un gran presidente como lo fue Ernesto de la Guardia. Y dice que precisamente en el año de 1958, precisamente el 2 de mayo, 2 o 3 de mayo. 1 de mayo fue. Arellano Lenos dirige la operación... la siembra de banderas. La siembra de banderas, donde se plantan 75 banderas. Arellano era secretario general de la Unión de Estudiantes Universitarios
fue profesor allá en el Colegio Occidental, que es uno de nuestros grandes dirigentes, un gran orador, un hombre muy claro en sus ideas, fue diputado de la República, pero sobre todo en ese momento brilló esa juventud nuestra bajo su dirección. Al año siguiente, el 3 de noviembre, en una marcha del 3 de noviembre, un desfile, Aquilino Boy, en compañía del doctor Castillero. Y de Julio Linares. Y Julio Linares, hacen la operación Soberanía, a clavar banderas en el canal. Eso eran, ustedes no lo miran, pero ese era un contexto en el que ellos estaban entrando a un territorio colonial en manos de un complejo militar. Militar y policial. Y policial. Y a raíz de todos esos movimientos, el presidente Eisenhower decide de que hay que revisar, porque en la zona del canal solo se ondeaba la bandera de los Estados Unidos. Solo se ondeaba la bandera de los Estados Unidos. Y se decide, el presidente arrancar las negociaciones para que la bandera panameña estuviera en los sitios civiles. Y será a través del acuerdo Kennedy-Chiari que se autoriza la izada de la bandera en los sitios, pero se restringe lo que era la decisión original. Y ya cuando se decide en aquella época ¿cómo se llama? El gobernador Fleming ordena que la bandera se ponga, pero los estudiantes de la escuela de Balboa se niegan. Y entonces un grupo de estudiantes de Panamá, aquel jueves 9 de enero, encabezados por Guillermo Rivera Paz, muchachito de 17 años, digo muchachito en el sentido de la juventud, viniendo de las gloriosas filas del Instituto Nacional, el portaestandarte de la lucha de la liberación de este país. Ese grupo de muchachos llega y es ultrajada, son reprimidos y la bandera es humillada, rota. Y entonces los Sonian comienzan a dar otros tipos de explicaciones que fuimos nosotros, los panameños, y eso desata la furia. La Fire and Fury. Entonces viene la confrontación entre un pueblo desarmado y el principal ejército del mundo, que tiene una duración de casi 3 días. Exacto. Y marca en la historia de nuestra conciencia quizás el acto más grande de heroísmo que es recogido en el mundo y que Panamá recibe la solidaridad mundial. Además que el presidente Chiari hace algo que es inédito en la historia de las relaciones internacionales. Ningún país de América Latina, ni siquiera Cuba, rompe relaciones con los Estados Unidos. Y fíjese que esto fue tan importante que el entierro de estos 22 héroes de nuestra patria fue multitudinario y unitario. Y nunca, como en ese momento, un presidente de este país brilló tan alto como Roberto Francisco Chiari, Ramón, ¿no? Que llevó en ese momento y que ha servido, digamos, sirvió de base para todo el proceso que posteriormente va a desencadenar en un intento de los Estados Unidos de buscar una salida a través de los tratados 3 en 1, los Johnson-Robles, que va a ser declarado por el gobierno del general Torrijos en honor a los mártires del 9 de enero como documentos no válidos para resolver las fuentes de conflicto del colonialismo en nuestra patria. Y se rechazan los tratados 3 en 1 bajo la administración Torrijos y será la inspiración de estos jóvenes lo que lleve a nosotros al proceso de negociación. Y lo primero que se discutió antes de discutir dinero fue la salida militar de los Estados Unidos de Panamá. Esto no es una fecha cualquiera. Esto es una fecha de suma importancia en la conciencia nacional, en donde nuestros intelectuales, nuestros jóvenes, nuestros empresarios, nuestros dirigentes, porque Roberto Chiari era un empresario y era uno de los hombres que venía del abolengo político de este país y tomó una de las decisiones que lo llevó a pasar la historia entre los héroes de nuestra patria. Y quiero hacerle una reflexión, porque mañana hay una serie de actos programados
para desarrollarse en este momento. Históricamente en nuestro país, el 9 de enero ha sido reservado para rememorar, para llevar en la memoria y en nuestro corazón el esfuerzo de esa juventud de ese momento. Entonces va a haber actos encabezados por el movimiento obrero, por Suntra, por Fenadeso, no solamente aquí en la ciudad capital, sino habrá actos encabezados por por maestros y profesores en Santiago, habrá actos en Chorrera, dirigidos a ese aspecto de la historia. Pero también hay otro acto en la que un grupo de jóvenes intenta hacer una protesta con respecto al problema de la corrupción. Personalmente, creo que debieron usar otra fecha, pero independientemente tienen el derecho a hacer su manifestación. Ya mañana sabremos en qué para esto. Pero a ellos que van a hacer esta manifestación, les quiero decir lo siguiente, a estos jóvenes, porque los otros llevan como un sigo, digamos, el recorderis histórico de lo que es la fecha. Una manifestación siempre es lo que digan sus consignas. Si lo que se va a tratar de hacer es una presión sesgada de lo que es la lucha anticorrupción, olvidándose de que la lucha anticorrupción debería incluir, por ejemplo, que es un acto de corrupción, retener las cuotas de los obreros por las empresas. Eso es un acto de corrupción. La corrupción no es un problema de una empresa de construcción. La corrupción es un acto estructural de la nación que tiene su base fundamental en el sentido de desigualdad que crea, por ejemplo, un sistema educativo perverso o un sistema político que ha sustituido los ideales, el interés nacional, por el interés individual. De manera que si esa manifestación tiene como interés crear un movimiento de elevamiento de la conciencia de nuestra juventud para la lucha integral, bienvenida. Pero si es un elemento aislado, en realidad no va a tener mayor trascendencia. No importa cuántos vayan mañana o no vayan mañana. Solo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad. Así reza el lema de nuestra Universidad Nacional. Y eso es una realidad histórica. Los movimientos casuísticos, por coyunturas muy particulares, que no tienen una visión geopolítica de largo plazo, mueren. Ahí mismo. Termina el evento y se acabó. Yo espero que eso no sea así. Yo espero que la juventud nuestra pueda darse cuenta que no se trata nada más del problema de la corrupción que estamos mirando ahora. Ahora le hablo sobre eso. Se trata fundamentalmente de que nuestra nación ha avanzado enormemente con respecto a la lucha de estos muchachos, pero arrastra consigo una serie de desigualdades sociales que son más importantes que esta lucha aislada contra la corrupción y que lleva intrínseca la renuncia a los ideales que estos jóvenes de 17 años y algunos niños de 6 meses murieron ahogados. Y entonces he escuchado cosas como la siguiente: si tú no recuerdas el nombre de los 22, ¿por qué te importa el 9 de enero? Eso es una expresión tonta. Yo no recuerdo quién era el Estado Mayor de Victoriano Lorenzo, pero yo tengo un gran aprecio por la lucha de Victoriano Lorenzo. Yo no recuerdo ni sé quién era la esposa de Urraca. Entonces caemos en tonterías para evitar lo conceptual. Entonces lo conceptual es que mañana es un día en que nuestros jóvenes, llenos de ideales, y nuestro pueblo en general, a nivel nacional, en la lucha contra el colonialismo, que era la barrera fundamental que impedía nuestro desarrollo, salió a las calles. A pecho abierto, en Panamá y Colón, y en todo el país, pero en Panamá y Colón, 22 jóvenes panameños y más de 600 heridos. Regaron con sangre, una vez más, la lucha anticolonial de este país. De eso se trata el 9 de enero. Y lo que se haga con intención coyuntural de sacar provecho sesgado, sin entender que este es el día del planteamiento nacional, muere el mismo día. Yo termino para decir esta parte aquí, que yo, a lo largo de mi vida, que fui parte de esas generaciones
que contribuimos a entregarles a ustedes, a los jóvenes de hoy, un país sin colonia, un solo territorio y una sola bandera, fue el esfuerzo de nuestra generación. El esfuerzo de ustedes debería ser un país democrático, un país donde todos los panameños tengamos los mismos derechos, en una sociedad incluyente, participativa, tolerante, cuya felicidad, cuyo objetivo básico sea la búsqueda de la felicidad común, la paz y la convivencia. Ese es el 9 de enero. Pero yo quisiera hacer otra reflexión hoy, Fernando. Todas estas investigaciones que se están haciendo, y he escuchado, porque parte de lo que se esgrime para mañana, por un sector de este movimiento, es la lucha anticorrupción. Yo le quisiera preguntar, ¿cuándo en la historia nacional la lucha anticorrupción había tenido tantos resultados? ¿Cuándo? Escuché a la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ahora muy radical con respecto a lo que debe ser o no la Procuraduría, y uno debe mirar a los dirigentes por sus récords. Yo me preguntaba ayer y puse a revisar, bajo la administración de la señora procuradora, ex procuradora Ana Matilde Gómez, cuántos casos de corrupción fueron culminados con éxito. Ninguno. No recuerdo ninguno. Entonces, esta radicalización, me parece a mí que entonces no se entiende o se ha politizado con carácter electoral un problema central. Mira, yo les recomiendo a todos los abogados que se lean el acuerdo que firmó la República de Panamá, la Convención de la Lucha Anticorrupción de la OEA y del mundo, que nosotros somos signatarios. Establece como cosa fundamental, Fernando y estimados televidentes, que en la lucha contra la corrupción, lo importante, lo central, es la recuperación del patrimonio nacional y romper la cadena de corrupción, más que las detenciones. Eso es lo importante. Es allí donde se debe centrar la lucha. Pero además de eso, en diferentes escritos y en nuestro sistema judicial, hay el sistema de la delación premiada. Y todos los abogados penalistas saben que los procesos de la lucha anticorrupción, por la complejidad que tiene el esquema financiero global, son situaciones muy difíciles de resolver. Es más, la corrupción es muy difícil de probar. Entonces se ha tenido que legislar sobre eso para poder tener instrumentos y herramientas. Y por eso se hizo la delación velada, para poder tener un instrumento de que alguien dijera algo para poder entonces buscar. Claro, en nuestro país ha habido investigaciones sesgadas. Sí, ha habido, sí, eso es un problema que tenemos que denunciar. Pero ha habido un avance en la lucha contra la corrupción. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando usted se convierte en un cooperador de la justicia en este sentido, su identidad debe ser protegida. Si no, ¿quién va de la tapa que quede preso? A ver. Para que él termine muerto. O termine muerto. Fíjense, por ejemplo, escuché a Ana Matilde Gómez decir, bueno, es que las multas deben ser el doble. Bueno, yo le puedo explicar a la señora ex procuradora. En el caso de Brecht, por ejemplo, la estimación que se hizo de la lesión por sobornos equivalían cerca de 59 o 60 millones de dólares. Hasta 80 creo que fue. La multa se duplicó por haber utilizado nuestro sistema financiero, y la multa es de 210 millones de dólares. Y en el acuerdo de delación que se firmó, se establecía que una vez que se llegara a ese acuerdo, la empresa podía seguir trabajando. ¿Para qué? Para pagar la multa. Claro. Y ya pagaron los primeros 10 millones de la primera parte. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la prensa de que eso fue lo que nosotros transmitimos aquí en vivo? Y ahora viene otro caso nuevo, que es el caso Blue Apple. Bueno, allá hay acuerdos que llegó la Procuraduría, que entre otras cosas mantiene la protección a los que hicieron las delaciones para buscar las investigaciones, y quienes están investigados tendrán que ver qué acuerdos llegan para recuperar el patrimonio nacional. Porque
los que están pidiendo cárceles, incluso este movimiento está pidiendo muerte, no sé Muerte civil. muerte civil, hablando tonterías. Inventan cosas de radicalización porque se les ocurre. En las sociedades modernas, la lucha contra la corrupción está dirigida a la recuperación del patrimonio nacional, a impedir que eso se dé nuevamente. No está el interés en la lucha anticorrupción de tener más gente en las cárceles. Eso no es el interés fundamental. Si alguien debe ir a la cárcel, bueno, que vaya a la cárcel. Pero eso no es el interés fundamental. Es más, los procesos abreviados, nuestro sistema penal acusatorio, tiene como cosa fundamental evitar que más gente esté en la cárcel, como está ahora mismo, sin haber terminado los procesos judiciales. Porque hay procesos que usted puede declararse culpable, y estos no son procesos en los que usted se declara culpable. No es que usted está siendo exento. Entonces aquí los abogados penalistas debieran hacer docencias para que esto se dé. Así es. Entonces estamos frente al problema de querer, porque toda la lucha anticorrupción se la queremos echar al gobierno anterior. Sí. Entonces yo le quisiera decir a ustedes, los jóvenes que van a participar, métanse hoy en la hemeroteca y miren el año de 1968 para tener una idea de referencia y vean los niveles de corrupción que había en ese momento. La corrupción no es de Ricardo Martinelli. La corrupción es un problema estructural en el sistema capitalista de producción. Y tenemos que hacer para reducirla, sí tenemos que hacer. Y los que roban tienen que pagar sus crímenes, sí lo tienen que pagar. Pero lo primero que tienen que hacer es recuperar el patrimonio nacional. Y escuché incluso otras cosas más. Fíjense, por ejemplo, las cosas que se dicen. ¿Qué se han hecho con los 12.300 millones que el canal ha aportado? Entonces, queremos desconocer, por ejemplo, en la administración pasada se construyó el metro 1, Curundú, los pasos peatonales. Toda esa inversión pública de cerca de 12.000 millones de dólares es mayor que todo el aporte del canal hecho en el quinquenio pasado. O sea, claro que es parte de nuestros ingresos. Entonces tenemos que... Yo lo que quiero decirle con todas estas cosas es que pensemos un poco cuando estamos hablando y no caigamos en argumentos infantiles. Y termino con esto en el día de hoy. Mi reflexión, mi sentimiento por ser parte de la generación que llevó esta lucha del 64, es que si usted quiere marchar por un mejor país, eleve el nivel de la lucha, eleve el nivel de la conciencia, comprométase de verdad con la patria y habla con la verdad. Hable para impulsar y tome la decisión que si en la transformación del país usted está dispuesto a dar la vida, entonces usted es un patriota. Así es.